Es una historia de terror. Siempre decimos que es una mezcla pues entre Indiana Jones, porque hay una parte de investigación al principio y hay una parte de asesinatos por el bosque, que es la parte pues de la matanza de Texas. Y está dirigido desde el principio a gente joven, gente que le pueda gustar estos géneros, que le pueda gustar los cómics, que le pueda gustar internet, que le pueda gustar los cómics, los videojuegos, etcétera, ¿no? Partíamos de esas premisas. El director del proyecto soy yo, Gemma es la productora, el guionista es Pep Garrido. Tenemos cartas de intenciones en España para distribución de Sabor para cines, de Versus Films para cines, de Cameo en DVD, Filmin en Video on Demand, de la de Fundación Digitalen para las redes 4K. Tenemos algunas conversaciones abiertas para distribución en Estados Unidos, en Inglaterra. Nosotros estamos intentando de alguna forma mover o seguir todo o investigar todo lo que es la distribución tradicional, pero pensamos que un tipo de proyecto como este puede tener mucho éxito en lo que son los móviles y los tablets, sobre todo los diferentes otros formatos que estamos desarrollando para el proyecto. Y también pensamos que necesitamos desarrollar encima de Filmutea una comunidad de fans mucho mayor para nuestros proyectos, para que nos ayuden a un futuro financiar, producir, distribuir y promocionar nuestros proyectos. A día de hoy, a ellos les ha costado 2 años levantar esos 100.000 o 80.000 euros que decía para su proyecto, y a nosotros costará lo suyo, pero seguramente en 15 años, cuando hagamos Panzer 10 y tengamos 3 millones de personas en esta comunidad, a lo mejor mandando un email financiamos ese proyecto en 6 meses, y ese ciclo es muy importante que todos lo empecéis y montáis vuestros proyectos a montar esas comunidades encima de vuestros proyectos. Nosotros tenemos los derechos y estamos investigando primero lo que es la distribución más tradicional. Estamos abiertos a todo, pero es una cosa que investigaremos o que ejecutaremos después de investigar lo que es la distribución más tradicional de las diferentes ventanas. Tenemos 2 socios ya en el proyecto. Uno es la Fundación Digitalen en Barcelona, de la esfera de Cromosoma Digital 360, etcétera. Ellos pusieron 30.000 euros al principio para el desarrollo inicial de todo el concepto. A cambio se quedaron un 5% de las ventas netas de todo el proyecto. Después tenemos otro partner que lo firmamos en marzo de este año, que es el Parque Audiovisual de Cataluña. Ellos pusieron 10.000 euros en el desarrollo de la demo del videojuego. Y esta demo la empezaremos a desarrollar seguramente en un par de semanas o 3 semanas. La intención sería que ese videojuego saliera al mercado incluso antes de la película, si podemos a finales de año. A cambio se quedaron un porcentaje variable de las ventas netas. Y es variable porque el presupuesto todavía no está 100% cerrado. No sabemos exactamente la cantidad, por ejemplo, de marketing que vamos a utilizar. Con lo cual ese porcentaje, sabemos su cantidad fija de 10.000 euros y cuando cerremos el presupuesto al final del proyecto sabremos el porcentaje que ellos tienen. Lo hemos estado presentando en diferentes festivales y conferencias por España y por Europa. Destacaría el Festival de San Sebastián, que estuvimos el pasado septiembre, y da esta conferencia en Roma de la semana pasada, donde estuvimos haciendo el pitch con inversores y de hecho ganamos el Best Pitch en esta sesión y estamos orgullosos pues de haberlo hecho. A nivel de crowdfunding, vamos a hablar un poco de lo que es nuestro presupuesto. El presupuesto total son 800.000 euros. Esto en España se considera micropresupuesto, me han dicho, y hay gente que considera que tiene mucho riesgo porque es bajo presupuesto y están más centrados en proyectos de 3, 4, 5, 6 para arriba. Y podemos ver un poco el detalle de los gastos, ¿no? La película es el 80% del coste. Nosotros queremos hacer, que ya lo pensamos hacia el principio, que la película fuera la parte central. Y después los otros formatos que están alrededor, ahí podéis ver un poco las cifras que nos vamos a gastar desarrollando esos productos. El más importante de ellos es el juego de rol, que es para móviles, que involucra también geocaching, que es una técnica de buscar tesoros escondidos. Esconderemos 100 tesoros por España, la gente tendrá que buscarlos siguiendo aparte de la historia por móviles y por iPad. Y el videojuego pues es la segunda parte, más o menos con un presupuesto de 70 y pico mil dólares. En la primera reunión me preguntaron, oye, ¿qué videojuego quieres hacer? Y dije, pues uno de first shooter, matando a todo el mundo ahí. Y dije, bueno, muy bien, tranquilo, 2 millones de euros, o sea que vamos a hacer algo más pequeñito. Y fuimos un poco reduciendo las características y será un juego, después veremos algunas imágenes, plataformas también de acción en 2D, con diferentes capas que se mueven a diferente velocidad, dando un efecto de 3D. Pero pensamos que con ese presupuesto tendrá calidad suficiente y buena para poder explotarlo, para poder conseguir un beneficio y para que la gente se involucre en él. Entonces nosotros estamos también mirando todas las formas tradicionales de financiación, incluidas las subvenciones.
Si nosotros no las conseguimos, pues después, a finales de año, principios del que viene, tendremos que plantearnos hacerlo de otra manera, pero de momento las estamos intentando, estamos contactando con otras productoras, estamos contactando con mercados internacionales, etcétera. Y a nivel de financiación, por ejemplo, hemos montado lo que se llama el Panther Fund 2011. ¿Qué significa esto? Normalmente en crowdfunding lo que haces es pones tu proyecto, una película, en internet, y la gente dirige su dinero a ese proyecto. Al tener un proyecto transmedia que tiene 7 piezas, nosotros podríamos tener a día de hoy 50.000 euros invertidos o donados a la película, y estarían ahí esperando que la película se hiciera o gastándolas en promoción de la película. En cambio, pensamos que el videojuego ya lo podríamos estar desarrollando ahora con esos 50.000. Entonces, la forma que lo estamos haciendo nosotros, de alguna forma, esas donaciones las canalizamos a través, no es una entidad legal, simplemente le hemos dado un nombre, nos las estás dando a Filmutea, a este reconocimiento de marca que tenemos nosotros como entidad, y a Panther Chocolate, y nosotros como productores canalizamos ese dinero en base a los productos, a los diferentes elementos que vayan moviéndose más rápido en los próximos meses. Estamos trabajando bastante en paralelo, intentando avanzar la película, el videojuego, el motion comic, y eso para nosotros es una pena porque alarga todos los plazos, y si pudiéramos hacerlo en serie seguramente iríamos más rápido y nos costaría menos dinero, ¿no? Ofrecemos a cambio, bueno, hay diferentes cantidades para invertir, para donar en nuestro proyecto, va de 25 a 3.000 euros más o menos, esto lo hemos lanzado de hecho esta semana, y a partir de 500 euros tú puedes tener una participación en los beneficios, pero esa participación es discrecional. ¿Eso qué significa? Pues que al final nosotros como productores decidiremos si lo damos o no, pero la intención es darlo, porque legalmente hay una serie de estructuras y normativas que complican estas temáticas, y eso lo podemos debatir después si queréis. Otra cosa interesante a lo mejor a comentar es que no es lo mismo que la gente nos done, por ejemplo, 1.000 euros a día de hoy, que nos lo done dentro de 2 años, cuando el proyecto tiene mayor estructura y está más preparado para tener éxito pues en la distribución. Entonces ofrecemos una prima de riesgo. Si tú hoy pones esos 1.000 euros, en el cálculo final del porcentaje que tendrás será como si tuvieras 1.300 euros. Entonces tendrás un poquito más, y eso irá en detrimento de las personas que inviertan esos 1.000 euros al final de todo el proceso. Para que veáis un poco lo que decía al principio del producto, ¿no? De cuál es el concepto, de qué estamos explicando, cuál es la historia. Aquí veis un poco el entresijo de Panther Chocolate. Panther Chocolate es una historia que la película pasa en el 2010, y utilizamos 2 formatos para ir a 1945, donde en cada uno de esos formatos hay personajes o objetos o elementos que están relacionados con los demás elementos del proyecto. Y eso es lo bonito. No es necesario que se ejecute todo de golpe ni que se distribuya todo de golpe, pero sí que es interesante tenerlos para, como decían antes, crear este concepto de marca, si le queríamos llamar marca a Panther, y que podamos incluso crear más productos paralelos explicando más historias alrededor de este concepto. Aprovecharé un poco para que veáis 4 imágenes de referencias visuales que tenemos del proyecto, y os voy a pasar un teaser muy rapidito. Las luces, por favor. Bestärke dich in den alten Träumen, damit die Welt nicht die Hoffnung verliert. Sieg! Heil! Sehen wir uns ins Gesicht! Wir sind hyperborisch!